El domingo pasado hablamos del juicio de Dios y nos enfocamos que el juicio de Dios es sobre el mundo pecador. Pero también quiero decirles que Dios juzga el pecado de su pueblo. El juicio de Dios no solamente sobre el mundo impío, sino que también Dios siempre ha juzgado el pecado del pueblo, y de eso vamos a hablar ahora. Dios juzga el pecado del pueblo de Dios, de su pueblo. Dios juzga el pecado. Proverbios 11, versículo 21. Nuevamente saludamos a los que nos miran a través de YouTube, Facebook, cualquier medio. Les saludamos desde Iglesia Cristiana, Última Llamada de Restauración. Lo tienen, mis amados hermanos. Proverbios 11, versículo número 21 dice: tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada, dice la palabra del Señor. Ahora vamos a buscar Primera Tesalonicenses, que está antes de Timoteo, para que leamos, y después de Colosenses. Primera Tesalonicenses, versículo número 6 del capítulo 4, lo que dice el Señor a la iglesia de Tesalónica y por ende a nosotros como iglesia de este tiempo. Dice Primera Tesalonicenses 4:6, ¿lo tienen? Que ninguno agravie ni engañe, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Como quien dice, que nadie peque contra su hermano o esconda algo contra su hermano o con su hermano. Porque el Señor, que es, hermanos, vengador de todo. Porque hay gente que dice, no, yo puedo fallarle a Dios, al hermano, al pastor, al líder, y Dios no mira, Dios no me va a hacer nada. Cuidado, Dios juzga el pecado, hermanos. Lo leo: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Oramos, cerramos la Biblia y oramos. Padre nuestro, santificado es su nombre. En esta tarde nos hemos reunido como iglesia del Señor, como tu pueblo, tus santos, tus escogidos, para que nos alinees, para que nos corrijas, para que nos exhortes conforme tu voluntad. Padre, háblanos a través del Espíritu por medio de tu Hijo amado. Tu palabra ahora la vamos a escuchar. Revélatelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, te lo pedimos. Reprende todo espíritu antagónico, todo aquello que se levante para distraer la iglesia. Queremos oír tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. La iglesia del Señor dice amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. El tema de hoy es: Dios juzga el pecado. Dios juzga el pecado de su pueblo, diría en otras palabras. Y es que la semana pasada hablábamos del juicio de Dios a nivel universal, podemos decir. Hablamos cómo Dios tiene el derecho de juzgar a los hombres, y lo ha hecho desde el Edén hasta nuestra actualidad. Y dijimos que todo lo que miramos en el mundo, guerras, rumores de guerras, catástrofes, sangre, muerte,
es el juicio, hermanos, que ya Dios ha comenzado a derramar sobre la vida de los hombres, de los moradores de la tierra. Pero que este juicio se irá intensificando, se irá aumentando, principalmente cuando la iglesia ya no esté en la tierra. El juicio mayor sobre los moradores de la tierra será, hermanos, en la gran tribulación. Y es increíble que al leer el libro de Apocalipsis, dice la palabra del Señor que aún los moradores de la tierra, los que se queden a la gran tribulación, mirando todos los acontecimientos que sucederán, dice que ni aún se arrepentirán de sus malas obras, de sus homicidios y de sus hechicerías. Mire hasta dónde es el corazón de bárbaro del hombre, indiferente. Hasta dónde es el corazón del hombre insensible, que no se arrepentirán y por eso van a ser enjuiciados. Sin embargo, gracias sean al Señor que nosotros, hermanos, en esta era de la gracia del Señor hemos sido alcanzados. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Él ha dejado pasar en otros tiempos, en los tiempos de la ignorancia, ha dejado pasar las cosas, pero ahora manda a los hombres en todo lugar, dice Hechos, para que se arrepientan. Y gloria a Dios que a nosotros llegó la palabra de Dios y nos hemos arrepentido y el juicio se ha detenido en nuestra cabeza y ahora tenemos redención, tenemos salvación, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que sabemos a través de la Biblia que el juicio de Dios siempre ha venido sobre el mundo impío. Ese ha sido siempre, hermanos, la manera como Dios ha actuado, hablando de el juicio. El juicio de Dios siempre ha venido sobre el mundo impío. ¿Y por qué ha venido el juicio? Ha venido por su desobediencia, por la desobediencia del hombre y de la mujer, por el pecado de los hombres. Y lo mencionábamos la semana pasada, comenzando desde Adán y Eva. El juicio de Dios vino sobre ellos, sobre la serpiente, sobre la tierra misma. ¿Por qué vino el juicio? Solo porque a Dios le plació enjuiciar. No, vino por la desobediencia, por el pecado del hombre. El mayor propósito por el cual Dios ha enviado su juicio siempre ha sido para juzgar el pecado. Ese ha sido el mayor propósito por el cual Dios ha enviado su juicio, para juzgar el pecado. Y hablamos, hermanos, de un pueblo antidiluviano, hablamos de unas ciudades como Sodoma y Gomorra, podemos hablar ciudades como Nínive, hermanos, que el pecado había llegado hasta la presencia de Dios y por eso Dios determinó juicio sobre esas ciudades o sobre esas personas, porque Dios siempre ha juzgado. Su propósito ha sido por el cual ha enviado el juicio, para juzgar el pecado, porque es cierto, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y por eso es que este mundo, hermanos, la Biblia dice que va a ser juzgado. Y va a ser juzgado con justicia, no porque a Dios le plazca solo por el hecho de Él ser el creador, juzgar a los hombres. No, Dios va a juzgar a este mundo porque cada vez se está, hermanos, descarriando, cada vez se va alejando, cada vez la ley de Dios se va abandonando, cada vez se va, hermanos, pisoteando la palabra de Dios. Y eso le desagrada a Dios. Por eso Él juzga el mundo por el pecado que hay en la vida de los hombres. ¿No es cierto, hermanos? Sin embargo, es importante que nosotros sepamos que el juicio de Dios sobre el pecado no es solamente sobre el mundo impío. Nunca solamente ha sido sobre el mundo impío, sobre el que no conoce de Dios, sobre aquel que, hermanos, no conoce la palabra. Porque impío significa el que obra impíamente, el que hace impiedades. El juicio de Dios no solamente ha venido sobre los impíos, sino que, hermanos,
es importante saber que también el juicio de Dios ha venido para juzgar el pecado de su pueblo. Y eso sí es terrible, hermano, porque nosotros, dice la palabra, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, mayor juicio hay sobre nuestra cabeza, hermano. Diga gloria a Dios, hermanito. Porque a veces nos hacemos los desentendidos, a veces nos hacemos los como yo no fui, tiramos la piedra y escondemos la mano, abusamos de la gracia de Dios. Quiero decirle que, hermano, en la Biblia encontramos que sí es verdad, es cierto, Dios ha juzgado siempre al mundo impío, y el mundo impío será juzgado tremendamente en la gran tribulación, pero también a lo largo de la historia y en todos los tiempos. Y en este tiempo Dios también juzga el pecado de su pueblo, el pecado de aquellos que cometiendo el pecado a sabiendas de que lo están haciendo mal, que deliberadamente están metiendo la mano en el pecado, reciben su justa retribución. Por eso esta noche debemos, hermanos, ser advertidos. La palabra nos va a advertir que si nosotros persistimos en pecar, si persistimos en nuestros pecados, conociendo la palabra de Dios, no escaparemos de mis hermanos del juicio, hermanos del Dios de los cielos. Pero si nosotros nos arrepentimos, si retenemos nuestra mano de hacer, hermanos, el pecado, si regresamos nuestro pie de donde lo estamos metiendo, si sacamos nuestros ojos de donde estamos viendo, porque es mejor que entremos al reino de los cielos con un ojo y no que nos vayamos con los dos al infierno, dice la palabra de Dios, hermano. Eso significa hacer juicio a lo malo, hacer juicio a, hermanos, al pecado. Eso significa apartarnos de aquello que nos está desviando de las gracias eternas, hermanos. Amén, hermanos. Nadie, por ser pueblo de Dios, por conocer la gracia de Dios, va a decir: está bien, yo me arrepiento, o está bien, yo lo voy a esconder el pecado. No, no, no. Dios manda que nosotros, hermanos, nos arrepintamos para que, hermanos, no seamos juzgados juntamente con el mundo, dice el apóstol Pablo. Porque si nosotros, conociendo al Señor, si nosotros, conociendo la palabra, persistimos en pecar, vamos a ser juzgados con el mundo, y va a ser peor. Porque conocemos la palabra, conocemos la Biblia. ¿Cuántos años llevamos o llevaremos en la iglesia y persistimos en pecar, persistimos en desobedecer la palabra? Quiero decirles que Dios juzga el pecado con justo juicio. Le guste a quien no le guste, le duela a quien no le duela. Por eso viene la palabra a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra. Redarguye, le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 1. Redarguye a tiempo y fuera de tiempo. Amén, hermanos. Porque Dios juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Significa que hay que redarguir con la palabra para que nadie, principalmente los que estamos en la iglesia, vayamos aquel día a excusarnos. Es que a mí nadie me dijo, nadie me advirtió. Pues aquí se le está diciendo que el Dios de los cielos al malo tarde o temprano lo juzgará. El Dios de los cielos nos dice que si alguno hace algo malo, el Dios de los cielos juzgará tal cosa. Amén, hermanos. Digan gloria a Dios, hermanitos. Entonces, las maneras como Dios juzga el pecado. Por si usted está en pecado, o persiste, o quiere pecar, dele. Pero Dios nos va a advertir ahora las maneras como Dios juzga el pecado. Y en primer lugar, Dios causa que el mal venga sobre el pecador. Mire cómo Dios juzga el pecado. Él causa que el mal venga sobre el pecador. Porque hay gente que peca y peca y peca, y como que nunca se le quita la nube negra de la cabeza, hermanos. Ya les veo la nube negra a muchos de ustedes. Y por eso toda la vida le va mal y tropiezan y no ven el día, hermanos, alumbrado, solo ven oscuridad.
Y es porque, hermanos, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, dice la palabra del Señor. Nadie por ser, hermanos, creyente, miembro de una iglesia, seguidor de un hombre, perteneciente a la iglesia de sana doctrina, hermano, va a ser excluido del juicio de Dios si no se arrepiente. ¿No es cierto, hermanos? Entonces Dios causa que el mal venga sobre el pecador. Yo solamente quiero que me oiga lo que dice la Biblia, segundo Crónicas capítulo 6, 23. Y esto abarca tanto el pecador que está dentro de la iglesia como aquel que está fuera de la iglesia. ¿Sabe lo que dice? Tú oirás desde los cielos y escucharás. Oiga lo que hace Dios: y escucharás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Dice que el pecado, las acciones, lo que hace y es desagradable delante del Dios de los cielos, va a hacer que recaiga sobre su cabeza. O sea que una persona que persiste en pecar y no saque la mano, está amontonando juicio sobre su cabeza. Está amontonando, como dice Romanos, ira para el día de la ira. Y unos son, hermanos, juzgados en esta vida, reciben retribución por sus obras, reciben, hermanos, el mal sobre su cabeza. Pero otros quizás no lo recibirán, pero va a ser lamentable en Angelía que el Señor le haya dado tantos años de gracia y de tiempo para arrepentirse y no lo haya hecho. Es mejor que nos arrepintamos, es mejor que vivamos transparentes delante del Señor, hermanos. Díganlo, gloria a Dios, levante la manita y de gloria a Dios, hermano. Pero también dice Esther, capítulo número 10, versículo 10, número 7. Capítulo 7, versículo 10. Oiga lo que le sucedió a este impíazo que tramó pecado para contra el pueblo de Dios. Tramó, hermanos, una treta diabólica y pensó que se iba a salir con la suya. Dice: así colgaron a Amán en la horca que él mismo había hecho preparar para Mardoqueo. Y se apaciguó la ira del rey, dice la palabra. Una horca que él había hecho, en lo que él había trabajado, en lo que él había conspirado debajo de, hermanos, en lo secreto. Había hecho, había actuado, había levantadose contra el pueblo de Dios. Estaba planificando en contra del pueblo de Dios. Y esa horca fue para él mismo, porque aquel que persiste en sus maldades, la misma paga del pecado lo alcanzará. El pecado alcanzará al pecador, dice la palabra. Y la horca será para aquel que no quiere atender la voz de Dios, hermanos. Aleluya. Así que si quieres seguir pecando de él, pero esa cosa, eso que está haciendo, esa horca será para usted mismo, porque estará amontonando juicio sobre su cabeza. Pero aquellos que, hermanos, aunque pecamos, aunque fallamos, pero somos creyentes arrepentidos y no estamos, hermanos, persistiendo en el pecado, las gracias eternas nos auxiliarán. La mano benévola estará a favor de la iglesia. Gloria a Dios, hermano. Salmos capítulo 7, versículo 16 al 18 dice cómo Dios causa el mal sobre el pecador. Pozo acabado. Oiga lo que ha hecho o lo que hace el que persiste en pecar. Pozo acabado y lo ha ahondado. Y no sé cuál soga es la que estás preparando usted, hermano. Como que no hay gozo ni alegría con este mensaje, hermano. Es que bonito que le pasen hermanos, la esponjita y le digan: hermano, todo está tranquilo. Pero también es necesario de pasar el mascón de alambre, hermano. Porque aunque tengamos cara de ángel y cara de
que desde yo no fui, como que no quebramos un plato, ahí está el pecado, ahí está la pudredumbre, ahí está el mal obrar, ahí está la desobediencia. Y Dios envía la palabra a tiempo para que como iglesia, hermano, nos apercibamos. Él envía la palabra a tiempo. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. ¿Cuál es su pecado? ¿Cuál es su acción? Yo no lo conozco. ¿Dónde se va cuando se va de la casa del Señor? ¿Dónde va? ¿Cómo duerme? ¿Qué ves? ¿Qué practicas? ¿Cuál es tu vida secreta? ¿Cuál es tu relación delante de Dios? ¿No será que estás cavando un hoyo? ¿No será que en ese mismo hoyo vas a caer? Su iniquidad volverá sobre su cabeza, su agravio caerá sobre su propia coronilla, dice la palabra de Dios, hermano. Terrible. No se asusten, hermanos, a no ser que estén mal delante del Señor. Pero todavía estamos a tiempo. Hay arrepentimiento en la presencia de Dios. Dicen amén, hermanos. Otra manera que Dios usa para juzgar el pecado de su pueblo es abandonando al pueblo mismo. Porque a veces, hermanos, uno canta, uno predica, uno trae los mejores cantos al Señor, y hay gente momia, hay gente que no siente nada, hay gente que, hermanos, ni así se les agarre a hacer cosquillas, no se ríen. Bueno, es algunos que ya tienen esa cara fea, alégrese. Pero otros es porque andan mal, andan en pecado. Y andan hasta medio asustados, como que si el pastor sabe, dice, quizás me han visto por si las moscas. Anda como medio asustado, no se quieren ni sentar adelante. Y no sienten nada. Les pega cosquilleo en la carne, en el cuerpo cuando se canta, y les da ganas de salir al baño. Bueno, algunos porque tienen problemas de salud, pero otros porque el mismo pecado los deja estar inquietos, no los deja estar quietos. Pero el justo, ese está confiado como león. El justo, ese levanta las manos. El justo, la palabra le agrada. El justo se regocija en el Dios de su Salvador, de su salvación. Diga gloria a Dios, hermano. Pero cuando alguien persiste en pecar, lo abandona el Señor. Y yo no quiero ser eso, hermano. Yo no quiero. Yo espero que usted también no desee eso. Ser solo el cajón en la iglesia. Ser solamente el monumento en la iglesia y sin presencia de Dios. Por su pecado. Dice Isaías 64:7. Nadie hay que invoque tu nombre. Mire cómo estaba Israel. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Mire la manera como estaba Israel en el tiempo de Isaías. No hay quien invoque tu nombre. No hay quien se apoye en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro. Mire lo que hace el Señor cuando alguien se aleja. Cuando a alguien no le importa la palabra, cuando a alguien no le importa la iglesia y creen que esto del evangelio, esto es algo, un juego. Hay gente que cree, yo me voy de esta iglesia y me aceptan en aquella, como que si en aquella tienen otro Dios ciego que no ve. No. Cuando tú te alejas de Dios, cuando no obedeces la palabra, cuando no reverencias la palabra, Él oculta el rostro, Él se aleja. Pero con aquellos obradores de justicia, con aquellos genuinos e íntegros de corazón, su rostro está cerca. El que se acerca a Dios, Él se acercará a nosotros, dice Santiago. Diga gloria a Dios, hermanos. Se gozan, hermanos. Dice, escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Escondiste tu rostro y nos dejaste marchitar.
Israel así estaba, iban a la casa del Señor y no se gozaban como algunos de ustedes. Iban a la casa del Señor y no sentían nada, estaban marchitos, no había, hermano, esencia de Dios, no había deseo de cantarle gloria al Señor, no se alegraban como David, que decía: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Algunos venir a la casa del Señor es dolor. Algunos venir a la casa del Señor, hermanos, es como, hermanos, meterlos a saber a dónde, porque están marchitos, están en desobediencia. Hermanos, el Señor se ha ocultado de ellos. Eso es triste. Esto no nos puede pasar a nosotros. Debemos estar de la mano del Dios de los cielos para que su gracia esté con nosotros todos los días. Aquí estoy con ustedes todos los días del mundo, dijo el Señor. Pero ese es con quién, con el que anda en rectitud. Dicen amén, hermano. Pero oiga lo que dice Deuteronomio 31, 17 al 18, sobre cómo Dios abandona a aquel que persiste en pecar. Y esa es la manera que Él usa para juzgar. Dice: y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustia, y dirán en aquel día: no me ha venido estos males, no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. El Señor dice: me ocultaré, no les ayudaré, no meteré mi mano. Usted quiere persistir en el pecado, quiere hacer su voluntad de Él, vaya, corra, llénese las manos de pecado, haga lo que quiera, rebélese, pero no espere la ayuda del Dios de los cielos, no espere la mano benévola de Dios, porque la mano benévola de Dios es con los íntegros de corazón, es con los que andan en rectitud, son con aquellos que no han elevado su alma a cosas vanas, ni han jurado con engaño. Es para aquellos que andan en la rectitud del Señor de los cielos, hermano. La gloria a Dios, hermano. La gloria a Dios, hermano. ¿Siente al Señor cerca de su vida? ¿O siente que ya Dios no lo ayuda? A saber qué picardía anda, a saber qué mujer está enamorando, a saber qué anzuelo ha puesto, a saber qué maldades anda ahí en el corazón. Y Dios dice: allá va el sinvergüenza de nuevo, allá va con la Biblia el patán, el sinvergüenza ese, allá va el arruinado ese. Es mejor que nos arrepintamos, porque si mi pueblo se humillare, dice Primera Crónica 7:14, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, y mis ojos estarán sobre esta casa. Es para que levante la mano y diga gloria a Dios, hombre. Y dice Josué capítulo 11 versículo 2, que Dios en la conquista de Canaán, Él se apartó de Israel, los dejó solos, porque había un hombre llamado Acán, que se le había dicho: no peques, cuando derriben a Jericó, no tomen del anatema, no toquen nada, porque esa ciudad estaba llena de riqueza, Jericó, y era una tentación para el pueblo. Los muros cayeron y ellos iban a entrar a conquistar, y al paso de ellos iban a haber lingotes de oro, mantos babilónicos, iba a haber de todo aquello que agradara a los ojos. Pero ¿cuál era la orden? No toquéis lo inmundo, no toquéis el pecado, no toquéis el anatema. Y cuando Dios dice algo es porque Él sabe por qué lo dice, hermano. Si aquí se dice no peque, es no peque, hermano. Dicen amén. Porque si no, ve el resultado de Israel por la acción de este Acán.
Dice la Biblia que Israel, le dijo Dios a Josué, ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han mentido. Y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Por el pecado nadie puede hacer frente al enemigo. Nadie va a poder derrotar, nadie va a poder alcanzar victorias. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido, hermanos, a hacerle, dijo el Señor, anatema. Ni estaré más con vosotros, no estaré más con vosotros, no estaré más con vosotros. Si no destruyereis el anatema, si no destruyereis el pecado de en medio de vosotros, ya no cruzaré el Jordán con ustedes, ya no abriré las puertas, ya no derramaré lluvia, ya no derramaré maná, ya no caerán muros, ya no habrá respaldo, a no ser que quitéis el anatema que hay entre vosotros. Si hay pecado, si hay anatema, no fluirá la gracia de Dios. Aunque grites, aunque saltes, aunque cantes, no fluirá. Será hasta que quitemos el pecado. Y ramaya soja. Diga gloria a Dios, hermano. A ver qué lingote de oro ha de tener usted y yo. Diga amén. ¿Cuál será lo que tenemos escondido? ¿No será por eso que no se congrega tanto? Porque dice, hay gente que tiene pecado y dice, ¿para qué voy a ir? De todas maneras estoy mal. ¿Para qué voy a ir si de todas maneras, de qué sirve si al salir de la iglesia me voy a pecar, a fornicar, a beber, a chupar? ¿De qué sirve? ¿Para qué si sigo siendo el perverso, el pícaro? Y por eso mejor no vienen. En lugar de decir, Señor, ahora la palabra me ha hablado. No estaré con vosotros. Y eso es terrible. Te puede dejar la mujer, te puede dejar los hijos, te pueden botar del trabajo, te puede faltar el carro, te puede faltar todo, te puede hacer frente al enemigo. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que está en la mano de Dios, nadie lo podrá separar. Pero el problema es cuando Dios se ha alejado, cuando Dios se ha apartado. Ahí sí hay problema. Porque si Dios ya no está con nosotros, hasta la sombra de una hormiga le va a tener miedo. Hasta las cucarachas que bailan en la cocina a medianoche le van a sacar carrera. Porque no va a tener respaldo de nada. Pero cuando Dios está a favor de alguien, de un pueblo, podrá estar derribado, pero no caerá destruido. Podrá estar sin fuerza, pero Dios en medio de la debilidad lo levantará. En medio de la debilidad levantará bandera. El Espíritu de Dios no te dejará. Gloria a Dios, hermanos. Es un ejemplo para nosotros. Que cuando hay pecado escondido, Dios no va a responder. Dios no va a responder. Podemos ser buen orador, buen cantante, buen diácono. Podemos tener buena labia, podemos tener dinero, podemos tener todo. Pero eso no es lo que impresiona a Dios. A Dios le impresiona la integridad. ¿Y sabe qué dice Ezequiel 39:23? Y habrán y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada. Porque ustedes saben que Israel fue cautivo 70 años. Y a Dios le dolió. Porque era su nación, la niña de sus ojos, pueblo adquirido, real sacerdocio, una nación extraordinaria. Pero a Dios le dolió porque les advirtió muchos años, cientos de años. Mataron a los profetas, los apedrearon y hicieron oídos omisos. Y por eso vino el juicio. ¿Y cuál fue el juicio sobre Israel? ¿Se quedaron riendo? ¿Se quedaron riendo, hermanitos? No, fueron llevados cautivos, fueron enjuiciados. Y sabrán las naciones que la casa de Jehová, Israel, fue llevada cautivo por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Y yo escondí de ellos mi rostro
y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones. Hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro, dice Ezequiel 39:23. ¿Cree que no es terrible eso, hermano? ¿Cree que no es terrible eso, hermano? Conforme a sus iniquidades yo les hice, dice el Señor, y les entregué a sus captores, a sus enemigos. Y cuando los enemigos vinieron contra Israel, Dios no metió las manos, Dios no los ayudó, Dios no los socorrió, porque ellos recibieron el castigo por su pecado. ¿No es cierto, hermano? Así que después que ande todo quebrado, después que ande todo hecho leña, después que se lo ande llevando el diablo, después que pierda su hogar, después que pierda su testimonio, después que pierda su reputación, después que pierda hasta los dientes, no vaya a venir quejándose delante de Dios, porque vendrá juicio sobre aquel que no quiera atender la palabra antes que el rostro de Dios se aparte, antes que la misericordia de Dios se acabe, antes que el brazo de Dios se acorte. Ahora, gloria a Dios, hermano. Es mejor tener a Cristo de amigo, hermanito. Levanten la mano las hermanas y digan gloria a Dios. Qué lindo es tener a Dios de amigo. Nadie no quiera que vaya. Ahí está la misericordia de Dios, hermano. Uno no tiene que andarse escondiendo de nadie, ni de la mujer, ni de los hijos, porque lo que importa es el Dios de los cielos. Pero aquel que anda a escondidas, hermanos, aunque se remontare a los cielos, aunque se vaya abajo profundo de las aguas, ahí está la omnisciencia y omnipresencia de Dios de los cielos. Amén, hermanos. Dicen gloria a Dios. Israel fue cautivo. Entonces Dios está diciendo que cuando Él juzga, muchas veces como Él juzga el pecado es que se aparta. Se aparta. ¿Y de cuántas iglesias se estará apartado el Señor? Iglesias tolerantes, iglesias pecaminosas, iglesias que las manos las tienen llenas de pecado. Iglesias donde ya no se sabe ni se, hermanos, atiende, hermano, a la palabra de Dios. Donde es la pura bulla, donde es el puro címbalo que retiñe. Aquí lo que queremos es que la gracia de Dios esté en medio de nosotros, que Él vaya adelante botando cadenas, quebrando cadenas, que Él vaya derribando los enemigos, que Él vaya como poderoso gigante. Levante la mano y diga gloria a Dios, hermano. ¿Juzga a Dios el pecado, sí o no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos del juicio de Dios sobre los pecados, sobre pecadores, sobre gente que nunca quiso temer el nombre del Señor. Y uno de ellos es el rey Jorán, rey de Judá. Reycecitos que, hermanos, en el trono hicieron lo que ellos quisieron y no se apartaron. Dice segundo Crónicas 21:11. Además de esto, oiga los pecados que hizo este hombre. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicaran tras ellos, y a ello impelió a Judá, y le llegó una carta del profeta Elías. Porque así es como Dios habla, hermano. Antes estaba el profeta, y el profeta, el vidente, el siervo de Dios, era el que, hermanos, Dios usaba. Y eran los que iban directamente o indirectamente, como en este caso, con una carta para advertir. Ahora no es hermano, no es el profeta ni es el vidente. Ahora tenemos la palabra de Dios, hermano. ¿O a qué viene la iglesia? Aquí venimos a que la palabra nos restriegue el pecado, hermano. Lo miro callado. Levante la mano y diga gloria a Dios, hermano. Qué lindo es cuando la palabra nos restrega y desde adentro saca lo sucio. Amén. Entonces le llegó una carta al profeta Elías. Imagínense que todavía estuviéramos en el tiempo y le llegara una carta a usted. No de esos profetas de a 2x5 que hay en el mundo, hermano.
De esos falsos que estuvieron deteniendo el huracán Irma y si más se los lleva a ellos, sinvergüenzas. Esos chuecos no. De esos hombres de Dios, hermano, que la palabra era firme y que podían decir: así dice Jehová, en cuya presencia estoy. Y le llegué una carta, como le llegó a Ezequiel: alístate, Chepe, porque mejor ve comprando en la caja, compra tu pedazo de tierra porque te alcanza la cachuda. Y reciba por el correo la carta. La hermanita, te estás mirando en Facebook con tu amante y tu marido no sabe. Aleluya. Creo que se le fueran los colores, más bien nadie quizás estuviera así, hermano. Estuviéramos rectecitos en la presencia del Señor. Estuviéramos paraditos a nivel, ¿no es cierto, hermano? Pero ahora la palabra nos entra, nos habla, nos revuelca y nada, hermano. ¿A dónde está la iglesia ahora? Dios quiera que hoy oigamos la voz de Dios, hermano. Y dice la palabra que la carta decía: Jehová, el Dios de Israel, el Dios de David, tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en tus caminos o en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que Judá fornique, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Qué terrible, qué carta. Yo creo que en el cielo hay una cartita para cada uno de nosotros, hermano. Por cuanto, Chepe, te quedas ahí en la casa viendo el fútbol, el boxeo, te desvelaste, ¿verdad? Pero no viniste al ayuno. Por cuanto te quedas ahí en la casa mirando al no sé de dónde, el equipo no sé de dónde. A ver qué pecadito. Que nos llegara una carta sorpresa así, hermano. Y además has dado muerte a tus hermanos y a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo lo que tienes. Mire, hermano, si el Señor hablara así más directamente, le aseguro que anduviéramos en pininos, como decimos, hermano. Antes, que 50 años atrás, 40 años atrás, cuando me crecí, habían profetas terribles en las iglesias. Y yo les he dicho a ustedes que cuando decía vamos a ir a orar, decía el pastor, vamos a ir a orar donde la familia, el que es Ramírez, o la familia Villanueva, la familia Cabrera, vamos a ir a orar. Y todos estaban: ya que vendrán, ya que vendrán. Cierren las puertas, decía el pastor, cierren las puertas. Y ahí estaba bajo el temor hasta los niños, porque ahí se levantaba el Señor y decía: por cuanto esto y esto y esto viene juicio, ahora ya no, ahora la palabra la vomitamos, la palabra ya no le hacemos caso, a los pastores los aplastamos con los pies, ahora ya no oímos la voz de Dios. ¿Qué le pasa? El Dios de los cielos es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Oigamos la palabra. Ahora jugamos con el evangelio, hermano. Jugamos con la vida cristiana. Y si aquí no me gusta o no le gusta como yo soy en pecado, me voy, dice la gente. Pues váyase. No es cierto. Y le dijo el Señor: oiga, y a ti, oiga lo que le dijo el Señor en el versículo número 13: y a la familia de tu padre diste muertos, los cuales eran mejores que tú. He aquí, heriré a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Y a ti, cabezón, Joram, te
te heriré con muchas enfermedades. Con una enfermedad de tus intestinos. Mire cómo era directo el Señor. Hasta le dijo de lo que se iba a morir. Te vendrá una enfermedad en tus intestinos. Amén. Hay gente que así ha venido al Señor en la misericordia. Dios les ha hablado profecía directa, ¿no es cierto, hermano? Ah, cuánto quisiera yo que el Señor le hablara mucho cabezón dentro de las iglesias, hermano. Que le dije al Señor, se te va a explotar la panza, la boca se te va a reventar, el estómago se te va a abrir, te va a dar cáncer, se te van a salir los intestinos. Le aseguro que la gente viniera corriendo a la gracia de Dios, porque cuando Él habla, tiembla la tierra. Cuando Él habla, es palabra de Dios, es palabra poderosa. Él no se retrae. Amén, hermano. Este que pensó que porque era rey te vendrá una enfermedad, le dijo. Y una de las muchas. ¿Cómo anda usted, hermano? ¿Anda bien delante del Señor, hermano? ¿O será que anda como hospital andando porque anda mal delante del Señor? Y dice la Biblia, con una enfermedad en los intestinos hasta que se te salgan. A causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Jorán para que se cumpliera la carta que Elías le había mandado. La ira de los filisteos y la ira de los árabes que estaban junto a los etíopes. Todo el diablo se levantó contra él y subieron contra Judá. Y invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres. Y no le quedó más hijo, sino solamente a Acaz, el menor de sus hijos, porque la palabra de Dios se cumple. Y espérense, después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin del cabo de 2 años, mire cuánto le dio el Señor después de la profecía. 2 años después que recibió la carta. A ver cuánto dura después de este mensaje, hermano, sin arrepentirte. A saber, hermano. Después ahí viene con la rabadilla renca. Y después se viene con el cáncer supurando. Te lo dijo a tiempo el Señor. Gloria a Dios, hermano. Al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron. Y estoy leyendo la versión Reina Valera. Se le salieron por la enfermedad, muriendo así de esta enfermedad muy penosa. Qué terrible. Yo no sé si por dónde se le saldría el intestino, se le reventó la panza. Yo no sé por dónde, pero el hermano dice que fue una enfermedad vergonzosa. ¿Todo por qué? Todo porque, dígame, ¿por qué, hermano? ¿Por ser buen creyente? ¿Por ser buen creyente? ¿Por ser buen rey? ¿Por andar en el camino del Señor? Por la desobediencia fue juzgado su pecado, porque delante del Dios de los cielos nadie puede reírse. Dicen, gloria a Dios, hermano. Dios no va a pasar por alto a nadie. Que yo soy tataranieto de no sé quién, que yo soy la fulana. Aquí no vale nada, hermano. Aquí nos arrepentimos o nos arrepentimos. Dicen amén. Y voy terminando. Dice la Biblia que Dios castigó también a Jezabel en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 20. Esta Jezabel no se sabe en el Nuevo Testamento si era una mujer literal la que estaba seduciendo a fornicación a la iglesia, o si era un sistema al que estaban siguiendo los hermanos. Así que la Jezabel es más vale que se arrepientan. Ya no dijeron gloria a Dios. Porque hay Jezabeles en la iglesia que solo sirven para hacer caer en fornicación a los hombres.
como le digo, en este contexto pudiera ser un sistema de herejías que había en la iglesia, o pueda ser una mujer que estaba ahí. El Señor le estaba hablando. Arrepentite, Jezabel, arrepentite, quítate esos aretes que tienes como carreta vieja, quítate esa falda apretada que llevas, esos pantalones que te los pones, esa minifalda, ese pecado y esa cola que traes postiza a la iglesia, y que todo que lo traes para hacer seducir a los hermanos. Arrepentite, Jezabel, porque si no te arrepientes, te voy a hacer caer en tierra y te vas a morir de una enfermedad. Pero si no te hubieras arrepentido, yo tendré misericordia. Gloria a Dios, hermano. Porque mujeres rebeldes, mujeres rebeldísimas, pónganse el manto en la cabeza comenzando desde ahí. Sométanse a sus esposos. Digan amén, hermano. Porque si no, ya saben. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel. La tenían como la dama de la iglesia, la cola alegre de la iglesia. Siempre Jezabel es en la iglesia, hermano. Que se dice profetiza y enseñe y seduzca a mis siervos. Por eso una persona que ande con el sistema y los atuendos de Jezabel no puede enseñar. Las hermanas diaconisas, es de pasarle una supervisión. ¿Cómo andan las uñas? Si las andan verdes o rojas, porque debajo de esa falda no se sabe qué color anda esa uña. No se sabe. Hay que pasar una supervisión. ¿Cómo anda la maestra allá que enseña a los niños? La diaconisa, la ujier, la que sirve en la casa del Señor. Amén, hermano. Pero ellos estaban tolerando. Y miren, en esas iglesias donde toleran que Jezabel les enseñe. Aquí la gran Jezabel con la gran cola y la falda apretada y las grandes aretes y minifalda, y los hermanos con la boca abierta y la baba. Y es la esposa del pastor para remate. O las que están en el coro, minifalda. O las que enseñan. Yo he ido a iglesias donde las diaconisas con una minifalda, hermano. Minifalda completamente. ¿Usted cree que la gente va a estar adorando al Señor? Esa gente está con la baba cayéndose. Si aquí a nosotros nos cuesta que las hermanas las andamos apodando y a los hermanos los andamos apodando, imagínense donde se tolera. Pero tienes a esta profetisa que seduzca y tolere a mis siervos a fornicar y a comer sacrificado a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse, dice Apocalipsis 2:20. Le he dado tiempo. A ver cuánto tiempo le da el Señor más a usted, hermana. Póngase el velo, sea sujeta. No ande con esas rebeliones. No ande de ahí seduciendo a otra gente, otro hombre. Te he dado tiempo que se arrepienta y no se arrepiente. A este hermano que no se quiere casar, que le gusta la vida loca y la vida alegre. A ese joven que le gusta andar seduciendo a una y a una y a la otra, y a esta le enseña y a este también. O la jovencita que seduce a uno y a otro. O al hombre aquel que teniendo su esposa va con una y otra y le llama a todo mundo. A ver cuando te arrepientes. Te he dado tiempo que te arrepientas, dice el Señor, porque si no te hubieras arrepentido, entonces el juicio vendrá. Amén. A ver cuánto persisten en desobedecer a la iglesia, al pastor. Yo algunos que ya se los entregué al Señor. Porque ni para atrás ni para adelante con ellos se llama rebeldes hasta la coronilla. Rebeldes, hermanas rebeldes, hermanos rebeldes, que ni para atrás ni para adelante. Diga, seré yo, Señor. Si usted es, hermano. El Señor te da tiempo que te arrepientas. A ver cuando te humillas, hermano.
He aquí, dice el Señor, por no haberse arrepentido, yo la voy a arrojar en cama esta desgraciada. La voy a arrojar en cama y en gran tribulación. Y a los que con ella adulteran, si no se hubieren arrepentido de las obras de ella. Pero si esta noche nos arrepentimos, si esta noche hacemos las primeras obras, si esta noche caemos de rodillas, Él hará misericordia. Amén. Porque el Señor no juzga solamente el pecado de fornicación y adulterio. El Señor juzga la lengua. El Señor juzga, hermanos, la rebeldía, la rebelión. Con solo no venir a la iglesia es una rebelión. Hermanos, hay ayuno, como que se le dijeran desayuno. Hermanos, hay oración, como que le dijeran hay que dormir. Hermanos, hay doctrina, como que le dijeran vayan a trabajar más. Y a uno como pastor que le toca, amén, hermano, amén. Porque es más fácil así, amén, hermano. Porque no resiste. Si uno le dice, hermano, compóngase, hombre, ¿qué le pasa, aguacate? Por vida que si le pegáramos una buena exhortada, se va de la iglesia. Si es así que con mielita les doy yo, algunos hacen cara brava. Imagínense si ya les aplicáramos una receta más fuertecita. Que el Señor nos arrojara en cama. Y que el Señor, y que vaya el pastor, hermano, ¿y qué le pasa? Aquí estoy de rebelde, pastor. Hermana, ¿qué le pasa? Aquí estoy de rebelde, el Señor me tiene en cama. Pero ore por mí, pastor, me voy a reconciliar. Pues sí. Dice, gloria a Dios, hermanos. Voy terminando. También Dios juzgó y castigó a Usa por tomar el arca en sus manos. Cuando no estaba lícito, era prohibido para alguien que no fuera levita tocar las cosas del Señor. Y ese es un ejemplo para nosotros, que a veces nos queremos meter en cosas que no nos convienen. A veces queremos decir, no, pues si aquí no está el pastor, que hagamos esto. O cuando no está el pastor, dice, no, póngame a predicar, hombre. O se toman cosas que no deben hacerse. Porque el arca del pacto, hermanos, la iban trasladando para Jerusalén. Y Usa hizo una buena obra. Parecía bueno, la arca se iba a caer. Y él, hermanos, tenía un buen reflejo. Y pum, metió la mano. Y cualquiera hubiera dicho, el Señor miró eso con agrado. No, hermano, es que yo lo hice porque fíjate que la iglesia ya se iba a caer. Fíjate que el hermano ya se iba a caer. Pero te han autorizado. Pero eres autorizado. No, hermano, que mire, hice este cambio porque rebelde. Diga gloria a Dios, hermano. Porque el Señor tiene un orden. Hay un pastor, hay un anciano, hay supervisores, hay coordinadores, hay líderes, hay ujieres. Amén, hermano. Ya como que nos gusta esta palabra. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dice 2 de Samuel 6:6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió sobre Usa y lo hirió. Ahí lo hirió Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios, dice la palabra. Porque ¿quiénes podían tocar el arca? Los levitas, los sacerdotes. Mejor era que se hubiera caído el arca, o algo iba a hacer Dios. ¿O usted se la quiere llevar de Capitán América? ¿O del hombre Superman? Y dice, yo voy a salvar la iglesia. Yo, no, por mí. No, aquí no. Aquí deje que el Señor haga su obra. Porque si estamos actuando mal, según nosotros podemos decir, no, yo estoy bien. Porque hay veces que uno corrige a la gente, hermano, eso está malo. Hermana, eso está malo. Eso no lo haga. Y persiste y dice, no, sí que yo lo hago para el Señor. Yo lo hago para que no caiga mi vida. Cuidado. Esperemos y sometámonos al orden de Dios dado a cada iglesia, hermano.
Dicen amén. Qué duro, hermano. No, hay que hablar de la obediencia. El Señor lo enjuició. Dios no dijo, no, usa, qué bonito lo que hiciste. En la próxima te mato. Esta vez te la voy a perdonar, para la próxima te cae. No, no, no. Dice que por la temeridad, por el falta de respeto, por la desobediencia, ¡ay! Cayó muerto, dice la palabra. Voy terminando. También Dios juzgó a los burlones y los castigó. Juzgó el pecado de los jóvenes que se burlaron de Eliseo. Cuidado, se ande burlando de los miembros. Se ande burlando del pastor. Ah, ese viejo, dice, viejo cabezón, a ver cómo me dirán. A ver si no me comen en tacos y a saber dónde. Si siento que hasta la oreja me mascan. Ahí va, dice de nuevo para México. No, si ya se va a ir de nuevo para El Salvador. Si ya me voy a ir, ¿o mi qué? ¿Y cuál es el problema? ¿Al caso queda solo usted? Si tenemos un pastor de pastores, tenemos un anciano en la iglesia, tenemos supervisores, tenemos líderes. ¿Cuál es el problema? ¿No es cierto, hermano? Dice, yo no voy, dice, cuando está el pastor. No, dice, yo no voy, yo cuando el pastor voy a ir. Venga y gócese en la presencia del Señor. Segundo Reyes 2:23 dice, después subió de ahí a Betel y subiendo por el camino, él era el ministro, el hombre de Dios, que llevaba la guía del Señor. Por eso usted no se meta en andarme juzgando en cosas que no sabe. Por eso, si a usted no le gusta cuando yo salgo a predicar, vaya conmigo. Y la próxima vez que me inviten, a usted lo voy a mandar, para que vaya a dar la cara allá y predique la palabra del Señor. Amén, hermanos. Cuidado, yo tengo un orden, sé lo que puedo hacer. Y si hay algo malo, de alguna manera Dios va a hablar. Amén, hermanos. Este iba por el camino, dice Eliseo, y le salieron unos muchachos de la ciudad, de esos hermanitos que siempre ahí en la reunión. Ajá, vos, ¿y qué pensamos del pastor? ¿Y qué pensamos del anciano en la iglesia? ¿Y qué pensás de la esposa del pastor, o de la esposa del anciano, o del supervisor, del coordinador, ese viejo que me cae mal? Y dice que estos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo, ¡calvo! ¡Pelón! A ver cómo le gritaban. ¡Calvo! ¡Pelón! Allá está en El Salvador predicando. Dice, a ver, en la playa de estar. Usted me ha visto. Y por eso de bravo, cuando le sale la página de la iglesia, la tira por allá. Lo desliza. Y peor que no le pasa. Y se le frisa. Es porque el Señor que le pongas un like para que esa palabra se comparta. Pero si es un payaso ahí, sí, muy bien, hasta lo abre. Mira vos, mujer, este payaso. Pelón, calvo, sube, calvo, sube. Y se lo dijeron varias veces. Y mirando él atrás, los vio. Los veo yo, hermano. Yo los veo. Los vio, dice, y los maldijo en el nombre de Jehová. Eso no lo hago yo, hermano. No, yo no tengo la autoridad de Elías ni de Eliseo. Yo lo bendigo y le digo, pobrecito el hermano, que crezca espiritualmente. Pero dice que los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos. Cuidado, hermano. Aquí no hay osos en Lanham o en Maryland, pero si usted anda mal, cuidado, se convierte un venado de esos en oso. Salieron dos osos del monte y lo despedazaron. Y despedazaron de ellos a 42 muchachos. O sea que no era uno el que se burlaba. 42 mataron los dos leones. Eso dice. Y salieron dos osos, más bien, dos osos
del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. O sea que eran más. 2 osos mataron a 42. A ver de dónde aparecieron esos osos. Porque no se podían meter con el nombre de Dios. ¿Por qué se burlaban? El hombre iba sudando, quizás la pelona, la cabeza, hermano, el hombre sudando y ellos burlándose. Dice que iba, hermano, subió ahí para Betel. Mientras él iba subiendo, sudando, pelón, calvo. Y lo miró para atrás, hijo del diablo este. Y era grulla. Y dice que despedazó a 42 de ellos. Porque así es a veces, hermano. A veces el hombre de Dios trabajando, a veces el líder sudando, a veces el líder haciendo la obra, a veces el coordinador temprano componiendo esos, hermanos, esos aparatos, y a veces la gente burlándose, a veces la gente criticando la obra de Dios, en lugar de orar, en lugar de clamar. Cuidado, cuidado, el juicio de Dios contra los intolerantes. Dios, hermano, debe ser honrado. Amén, porque el ángel de Dios sobre la iglesia es importante. Cuando Dios escribe a la iglesia, no dice escribe a la iglesia, escribe al ángel. Amén, hermanos. Ojalá no le vaya a salir un oso, hermano. Nadie puede burlarse del evangelio. Esto puede ser traducido también como la gente que se burla del evangelio. La gente que se burla. A veces la gente dice, ¿por qué gritan tanto? ¿Por qué gritan tanto? ¿Y por qué predican así? Se burlan. Y después les vienen maldiciones. Después la gente viene, hablo del impío, del que se burla del evangelio, y después vienen tremendas maldiciones. Porque con Dios no se puede jugar, ¿no es cierto? Diga gloria a Dios, hermano. Termino. Dios juzgó la avaricia del ayudante de Eliseo, de Giezi. Dios juzga la avaricia. Por avariento no se congrega. Por avariento, por abarcar más, abandona la obra. Y ni quiere ni trabajar en la iglesia. Porque esto también puede referirse a la gente que se quiere lucrar del evangelio. Predicadores que del evangelio hacen fortuna, compran aviones, carros, lujo. Giezi dice la Biblia, 2 Reyes 5:27, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve, dice la palabra del Señor. Porque deseó lo que Naamán le quiso dar a Eliseo. Y Giezi se fue con mentira a decirle que Eliseo decía que quería el presente, cuando Eliseo jamás había deseado nada de Naamán. Porque el hombre de Dios, que es verdadero hombre de Dios, el ministro de Dios, jamás hará la obra por dinero. Jamás predicaré por lo que me dan o por lo que me van a dar. Jamás predicaré por dinero o por regalo. Jamás me venderé al mejor postor. Aquí estoy porque Dios me ha llamado y Dios ha dado la palabra, y a Él hay que honrar. Gloria a Dios, hermano. Por eso es bonito cuando el Señor llama al ministro de abajo, a cero. Porque uno ha visto, ha sudado, ha sufrido, ha visto el crecer de Dios. Pero a esos que ya lo ponen a las masas de pastor, esos van por el dinero. Y cuando no hay dinero, hermano, le sacan a la gente. Aquí no. Aquí haya dinero o no haya. Aquí diezmen o no diezmen. Aquí la obra es de Dios, hermano. Amén. Pero lo que está diciendo es que Dios va a juzgar a esa gente, a esos falsos profetas, a esos avarientos, a esos que por la obra se hacen de dinero, a esos que por la obra se roban, hermanos, el diezmo, hacen negocio de la obra. Tendrán su recompensa, el juicio de Dios sobre su cabeza. Pero a aquellos que predicamos la palabra por amor, os saldrá el sol de justicia. El príncipe de los pastores aparecerá y recompensará. Gloria a Dios, hermano. Amén. Ya casi termino y predico bastante por el domingo que falta.
Porque así se llene bastante, como dice, este domingo no, entonces llénese ahora. No significa que cuando yo no vengo no hay palabra. Los hombres que aquí predican tienen palabra de Dios, hermano. Amén. Y termino. Hoy sí, hermano, hoy sí. Dios juzgó a Ananías y a Zafira. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 10, ahí lo lee en su casa. ¿Por qué lo juzgó? Por mentirosos. Mentirosos, hermanos. Porque decían una cosa y hacían otra. Ofrecieron dar a la obra. Y cuando ya vieron el manojo del dinero, ay, Zafira, con esto comprémonos un zafiro mejor. Con este dinero mejor saquemos un carro. ¿Para qué vamos a dar para la iglesia si este es Pedro? ¿No ves cómo se viste ese de saco y corbata? Ese se lo arte el dinero. ¿Para qué va a dar? ¿Para qué va a diezmar esta iglesia? No, mejor mandarlo para El Salvador. No seas tonto, le dice la serpiente ahí en la cabeza. No seas tonto. No seas tonto, Serapio. Mejor comprate un carro allá. Mejor hacer una casa nueva allá en El Salvador, en tu país. No seas cabezón, no diezmes, no ofrendes. No sirvas ahí en la iglesia. Ahí lo tienen mangoneado a uno. Ahí no lo dejan ni salir a uno. Mejor renuncia. La pantomima hacía Zafira, Ananías y Zafira. Prometieron y hacían una cosa por aparentar. Aquí lo que usted hace, lo que da, lo que sirve en la iglesia, que sea genuino. Si $1 va a dar, que sea genuino. Si 20 pesos va a dar, que sea genuino. Y si es una ofrenda de 20 pesos, no le ponga diezmo. Porque 20 pesos dan y no es que esté malo. El problema es que no es el diezmo y le ponen diezmo. Y ganan como 1,000 a la semana y ponen 20 pesos. ¿No es cierto, hermano? El pastor no sabe. Dice, gloria a Dios, nosotros si un 5 cae. Gloria a Dios, hermano. Allá usted. Pero Dios juzgó la mentira. Y usted puede leer Hechos 5:1. Inmediatamente le dijo Pedro, no has mentido a los hombres, sino que le has mentido al Espíritu, le has mentido a Dios. La mentira Él la sabe. Él sabe nuestro conducir, Él sabe nuestro levantar, Él sabe nuestro obrar, Él sabe cómo caminamos y Él conoce. Él sabe. Porque si usted está obrando mal y está sirviendo por apariencia en la iglesia, hay juicio también. Ahora, ya vimos en la historia que Dios ha juzgado siempre el pecado del pueblo de Dios. Pero dejémoslos a ellos. Yo quiero terminar en este último minuto. ¿Cuál es su pecado y el mío? ¿Cuál es la acción? Porque tu conciencia te redarguye. Y si tu conciencia te redarguye, mayormente no es Dios. ¿Por qué no te congregas? ¿Mientes? ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Mientes? ¿Qué tienes encerrado, oculto? Ya hemos visto que Dios no tomará por inocente al culpable y que la ira de Dios está sobre aquel que no se arrepiente. Juan y Cristo hablaron y dijeron, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Y el árbol que no da fruto y no se arrepiente será cortado y echado al fuego. ¿No es cierto, hermano? Así que arrepentidos y comencemos a hacer frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra. Arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. He dicho, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Dele gracias a Dios por la palabra. Aquí nadie te juzga. La palabra que yo he predicado, dijo el Señor, ella es la que os juzgará. ¿Hay alguien que hoy quiera oración? ¿Hay alguien que ahora sienta que el Señor le ha hablado? Que sienta que necesita arrepentirse de su pecado, o necesita recibir al Señor por primera vez. Yo le ruego que se ponga de pie o levante la mano ahí donde está, para que un diácono vaya y pueda orar por usted.
Si usted tiene un amigo a su lado, hágale la invitación o haga seña al diácono para que él pueda ir. Ya vamos a pasar todos, porque hoy vamos a pasar todos. Pero antes, esta invitación es para aquel que sabe que está conduciéndose mal. Esta palabra ha venido de Dios. La palabra que de los labios del Señor sale no volverá a venir vacía. Venga. Dios quiere salvarle. Dios quiere perdonarle. Dios quiere hacer de usted un vaso nuevo. Ya no camines con la ira de Dios sobre tu cabeza. Mejor caminemos con la paz de Dios. Mejor caminemos en Cristo. Venga. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. ¿Habrá alguien que necesite el perdón del Señor, amigo, que le están haciendo el llamado? Hermana, amiga, hoy es el día que Dios pueda perdonarte. Dios ha hablado a tu corazón. La palabra viene para ti y para mí. Corre, ven. Recibe a tu Señor. Recibe la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Vamos a estar de pie en la iglesia y vamos a pasar cuantos podamos. No subestime el pecado. Traigamos el pecado. Vamos a hacer un juicio a nuestro pecado. Vamos a sacar el pecado. Vamos a arrancarlo de raíz. Porque todo lo que hay, Venga. Bienvenidos los que reconocen su pecado, su necesidad. Tráigalo. Pídale perdón al Señor con sus propias palabras. Aquí nadie te va a juzgar. Aquí es la palabra que Dios nos ha hablado ahora, que nos ha juzgado. Traiga tus lágrimas. Ven. Está fallando en el hogar. Está fallando en el matrimonio. Eres un hijo que está en desobediencia al Padre. Eres un padre en desobediencia. Eres una esposa en desobediencia. Haces lo que quieres. Eres incorregible. Todavía hay hermanas que puedan venir aquí adelante. Venga. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Venga, mi hermana. Venga adelante. Confiese su necesidad. Nadie te juzga. Pareciera que uno está en los cielos y delante del trono del Señor.